8,000 chinos al cristianismo. También han establecido 300 bases en las 18 provincias chinas con más de 500 trabajadores locales. Taylor era conocido por su respeto a la cultura china y su celo por la evangelización. Tomó la costumbre de usar la forma de vestir como los chinos, aunque esto no era normal entre los misioneros de la época. Esto lo estoy tomando de Wikipedia. Bajo su dirección, la Misión Internacional de China, o sea, MIC, no era denominacional, es decir, que aceptaba miembros de todos los diferentes grupos protestantes, mujeres solteras, gente de clase obrera, creyentes de diferentes nacionalidades, eran también candidatos a ser miembros de la misión, principalmente a causa de las campañas de MIC contra el comercio del opio. Taylor fue reputado como uno de los europeos más importantes del siglo XIX en haber visitado la China. La historiadora Ruth Tucker escribió sobre él que ningún otro misionero desde el apóstol Pablo ha tenido tan grande misión y visión en un plan tan estructurado para evangelizar una amplia región geográfica que Hudson Taylor. Taylor fue capaz de predicar en muchas variedades de los idiomas chinos, incluido el mandarín, el chaoshahua y el wu. Estos dos últimos siendo dialectos hablados en Shanghái y en Ningbo. Como buen conocedor del dialecto Ningbo, tradujo el Nuevo Testamento a ese lenguaje. Queda uno como maluco, ¿cierto? Nos queda difícil casi que predicar en nuestra propia casa. De él es la siguiente frase y ahí es donde nos conectamos nosotros. Cuando la obra de Dios se hace a su manera y para su gloria, no faltará su provisión. Esta es una referencia de cómo Dios proveyó a este gran misionero cuando oraba por sus necesidades físicas. De lo que leímos hoy, vamos a profundizar en dos temas. Primero, la iglesia de Filipos, una iglesia realmente generosa. Y dos, hablemos de generosidad. Primero, la iglesia de Filipos, una real iglesia generosa. Miren, la última fibra que podemos nosotros entretejer en este mantel, o como lo llamemos, que llamamos el contentamiento, y la vamos a percibir en estos versos, y es el contentamiento por el interés por los demás. Los filipenses se preocupaban por los demás, a pesar de unas circunstancias que estaban viviendo en ese momento. Por ejemplo, primero, su pobreza. Dice 2 Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Ahí está Filipos. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y la profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Estaban en pobreza. Segundo, estaban perseguidos. Recuerden en el capítulo 1, versículo 28 al 30 de esta carta de Filipenses, dice: y en nada intimidados por los que se oponen, se les estaban oponiendo, tenían persecución, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Ellos en ese momento no estaban tranquilos, bollantes, no estaban siendo perseguidos y tenían pobreza. Además tenían un problema interno, que lo vimos cuando estudiamos a Evodia y a Sinti, que se recuerdan, que el Señor les pedía de que fueran de un mismo sentir. Pero Dios cubrirá sus necesidades de acuerdo a sus riquezas ilimitadas. No solo a pesar de esas dificultades, sino a través de la forma en que los filipenses fueron obedientes y se enfrentaron a todas estas dificultades. Y Dios estaba obrando en ellos para llevarlos inclusive, no inclusive como su principal dádiva de Dios hacia ellos, que era la salvación, que es la necesidad máxima que tenemos los hijos, es la salvación. ¿De qué se sirve tener la riqueza que tiene Bill Gates si él no reconoce a Cristo como Salvador?
Y los grandes, los primeros 5 o 10 ricos más ricos del mundo no reconocen a Cristo como el Salvador. Ahora, de estos versículos nosotros podemos sacar unas características que pido el favor que me las entiendan de esta ofrenda de estos hermanos, y una de ellas es que en ellos no era una generosidad casual o atípica, o sea, que ve, ayudemos a Pablo, lo volvimos a encontrar, sí, encontramos a Pablo, está preso en Roma, ¿cómo así que está preso en Roma? No, ayudémosle, mandémosle alguna cosita, no. Versos 15 y 16 de lo que acabamos de leer dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, o sea, donde estaban ellos, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Esta no era la primera vez que que ellos habían participado del ministerio de Pablo. Dice la escritura que lo hacían una y otra vez para suplir las necesidades, aun cuando muchas iglesias se habían quedado pasivas o se habían quedado completamente indiferentes ante este ministerio que estaba avanzando, pero pocos le ayudaban. Y créanme, esa ofrenda sirvió mucho, porque estando preso en la cárcel, a Pablo le sirvió mucho para rebajar su sufrimiento y para sumar, para añadir gozo a ese espíritu que él veía que en la enseñanza que él les había dado 10 años atrás estaba dando su fruto, porque él les decía: más bienaventurado es dar que recibir. En Romanos 15, 26 vemos otro de esos aportes de ellos, porque dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. No era solamente ayudémosle a Pablo, que es el superapóstol, porque el Señor va a ver que nosotros le estamos ayudando a Pablo. No, le estaban ayudando a una iglesia muy pobre en Jerusalén. No solamente era para Pablo, era habitual en ellos, en esa iglesia, ser absolutamente generosos. Otra característica que vemos en estos 4 o 5 versículos es que era más que una ayuda. Era más que una ayuda. Para Dios era un sacrificio a Dios. Verso 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esas palabras se usaban en el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Antiguo Testamento. Se utilizaban en los sacrificios, se usaban siempre, que era un olor fragante a Dios, que era acepto delante de Dios y que era agradable a Dios. Y Pablo veía que esa dádiva, eso que le estaban entregando a él, tenía esa característica. Lo mejor que se le puede decir a estas donaciones, a estas ofrendas, es que se describen como un olor fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Padre no podía haber dado otra mejor alabanza a estos filipenses. Él les dijo: sus ofrendas tienen un olor suave de perfume, una ofrenda presentada a Dios grata y agradable a él. Estas son comparables a esa ofrenda de gratitud de Abel en Génesis 4:4, de Noé en Génesis 8:21, de los israelitas cuando estaban en el ánimo correcto, presentando sus holocaustos delante del Señor, que lo vemos en Levíticos 1:9. Y qué decir de los creyentes en general cuando dedican sus vidas al Señor, y lo vemos en 2 de Corintios 2:15, que dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y para aquellos olor de vida para vida. Nosotros los creyentes tenemos un olor grato para Dios por Cristo Jesús. ¿Cómo lo hizo Cristo? ¿Cómo lo hizo? Aunque Él lo hizo de una manera única. En Efesios 5:2 dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios
en olor fragante. ¿Sí ven la dimensión que le dieron a esta ofrenda? Y como una ofrenda, sea o no verdadera, acepta delante de Dios, lo expresa bellamente el profeta Isaías cuando dice en el capítulo 56, versículo 7, dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para los pueblos. Aquí se levanta un olor fragante delante del Señor, en las iglesias. Y también depende del motivo que impulse a uno a presentarla. Porque dice en Hebreos, reconociendo el autor de Hebreos, ese holocausto de Abel, dice: por la fe de Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por él. El apóstol atribuye a los donantes el mérito de que ellos tienen un espíritu recto, es decir, tienen una actitud de fe, una actitud de amor, una actitud de gratitud. Reconoce que su acción no fue solamente una manifestación de amor o de cierta simpatía a ese amigo que tiene apuros. Ve, estás pasando un momento, te voy a mandar unas cositas a tu casa, ahí te las mando. No, no era eso. Ellos estaban ofrendando a la causa de Cristo, a la causa de Dios. Y así Pablo era un representante de Dios. Ellos lo estaban haciendo de esa manera. Esta es la razón por la que la acción era hermosa y elogiable. Pablo estimó la ofrenda de los filipenses como un acto sacrificial de adoración a Dios. Y ahora, ese era en ese antiguo pacto, pero en el nuevo pacto se espera que nuestro sacrificio espiritual, en vez de hacer sacrificios de animales como lo hacía en el antiguo pacto, nosotros lo hagamos como dice Romanos 1:2, que dice: así pues, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El autor de Hebreos también exhorta de la siguiente manera: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Pedro trae también a la memoria de los creyentes lo siguiente, en la parte B de su primera epístola, en su capítulo 2, versículo 5, dice que somos sacerdocio santo, que somos sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sobrepasaba el gozo de recibirlo. Una tercera característica, y es que fue de la manera como ellos se identificaron con la tribulación de Pablo. Miren cómo dice el verso 14: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Epafrodito, recuerden, Epafrodito, después de pasar un tiempo en Roma al lado de Pablo, ministrando a Pablo, inclusive se enfermó, casi se muere, regresa a Filipos llevando la carta de Pablo, la cual leería delante de la iglesia, y ellos escucharían lo siguiente. Versículo 11 de este capítulo 4 que estamos leyendo. Ya estudiamos esto, pero miren lo que ellos van a escuchar. No lo digo porque tenga escasez, hablando Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidades. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué podrían pensar los filipenses? Si la carta terminara en este versículo 13,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si termina así la carta, posiblemente ellos pensarían, bueno, Pablo no necesitaba nada, y parece pues que no se sintió bien con lo que le enviamos, ¿cierto? Si hubiera terminado de esa manera, pero con el fin, Pablo, de asegurarse de que eso no pasara él y quedara un malentendiendo y algo flotando en el ambiente como que, bueno, él no tiene escasez, lo mandamos con todo el sacrificio posible, pero él dice que todo lo puede en Cristo que le fortalece, pero él les dice delicadamente, bien hicisteis. Bien hicisteis. Pablo tiene cuidado de no dar esa mala impresión, como lo dije anteriormente, y de que pensaran ellos que su ayuda había sido superflua o poco apreciada. Antes, por el contrario, declara que se agradó plenamente con ella. Han sido, viene a decir Pablo, como si fuera una bella y noble acción, el decir bien hicisteis. ¿Se acuerdan la mujer de Betania? La del perfume de alabastro. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo el Señor? Buena obra me ha hecho. Buena obra me ha hecho. Si los filipenses no se hubieran sentido, si los filipenses no hubieran sentido verdadera simpatía hacia Pablo, de forma que hicieran suyas las aflicciones de él, jamás hubieran llevado a cabo tan generosa acción. El donativo era señal de que habían hecho causa común con las tribulaciones del apóstol, participando realmente con ellas. Qué hermosa manifestación de la verdadera comunión de los hermanos. El apóstol tampoco quiere que los filipenses lo vean como un ingrato, si eso hubiera terminado ahí. A diferencia de unos creyentes, y les voy a recordar lo que dice el capítulo 1, versículo 16. ¿Saben qué dice? Unos que aumentaron las angustias de Pablo en prisión, en su capítulo 1, versículo 16, dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Estos no estaban haciendo eso, estos estaban haciendo lo contrario. En cambio, esos filipenses estaban participando con él en su aflicción. No estaban en contra de él, tratando de llevar más aflicción, sino que estaban participando con él. Lo habían hecho como una muestra práctica de esa amistad que va en dos direcciones. Yo recibo de ti espiritualmente, yo te apoyo a ti económicamente en tu ministerio. Y una última característica que nosotros vemos acá es que esa ofrenda es una respuesta fiel de Dios para proveerles en sus necesidades. Y por favor, alejémonos todo lo posible de lo que es el maldito evangelio y la prosperidad. Nada tiene que ver estos versos tan hermosos que nosotros vamos a leer, porque estos son los verdaderos versículos y cómo se deben aplicar. Esta última característica la vemos en el verso 17 y el 19 de lo que acabamos de leer. Miren cómo dice el 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y el 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo que recibió, esa dádiva, lo que recibió Pablo de los filipenses, creó regocijo en él. No por el beneficio que se trataba para él, sino por el beneficio espiritual de ellos. Es lo que quiere decir esto. En la escritura vemos como muchas veces se nos enseña que dar generosamente genera bendiciones. Miremos cómo lo dijo Salomón. Y vuelvo y diga, alejémonos todo lo posible de ese maldito evangelio de prosperidad. Proverbios 11:24, mire cómo lo dice Salomón. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Voy a hacer una pregunta varias veces. ¿A cuántas personas le has quitado el hambre durante esta semana? ¿O en el mes? ¿O en el año? ¿O en los últimos 5 años? ¿A alguien?
¿Desconocido le has quitado el hambre? Continuemos. Mire, estos son principios. Mire cómo agregó después en el capítulo 19, versículo 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Wow. Dios pagando. En el versículo 9 del capítulo 22 de Proverbios dice: el ojo misericordioso será bendito. El ojo misericordioso será bendito. En Lucas 6:38 Jesús dijo: dad. Vamos todos ahí, por favor. Lucas 6:38. Dice así, hablando de Jesucristo, ¿cierto? Dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida, y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Pablo fue un ejemplo excelente de alguien que daba generosamente al pobre. Por eso le dijo a los ancianos en Éfeso: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesucristo, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Le dijo a ellos. Pablo dice que, respondiendo a esas ofrendas, que Dios les proveerá para que todas sus necesidades, amigos filipenses. Esta respuesta de Dios no es una especie como de recompensa, sino que es una bendición fruto de la gracia de Dios. Se ha debatido mucho y se seguirá hablando de este tema, porque se pregunta: ¿esto cubre las necesidades materiales, este versículo? ¿Este cubre las necesidades espirituales o ambas? Está claro que también que cubre las necesidades físicas, porque si vemos en el verso 16 que dice: pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y eso eran físicas. Pero si la clave para comprender este término es ver cómo pretende el apóstol Pablo la idea de la necesidad. Si entendemos las necesidades, entendemos de qué se trata esto. Pero Pablo está prometiendo que Dios proveerá para la mayor de sus necesidades. La capacidad de enfrentarse a todas las circunstancias a través de aquel que les da todas las fuerzas. Y tenemos que volver al versículo 13 que dice: todo lo puedo, ¿qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y antes de cerrar esta última parte, esta cuarta característica, hay algo bien importante en estos versos, y es: estas ofrendas y cualquier ofrenda no pasan desapercibidas por Dios. Estas ofrendas o cualquier ofrenda no pasa desapercibida para Dios. Otra cosa importante: no habla que las riquezas las dará abundantemente. Habla de que Él tiene riquezas abundantes y suficientes. Es de su prerrogativa la cantidad que te entregue a ti. Él no está diciendo aquí que te vas a volver rico y que tienes que ser millonario porque eres hijo del rey. No, Él no está diciendo eso ahí. Él está diciendo que Él es abundante en riquezas en Cristo Jesús. Él tiene todas las riquezas, son de Él, y es prerrogativa de Él cómo la maneje contigo. Y tercer punto importante: esto no es para hacerse ricos, como habla ese maldito evangelio de la prosperidad. Esto no es para hacerse rico, el invocar este versículo. ¿Dónde vemos a Cristo acá? Porque estamos hablando de riqueza, de necesidades. ¿Dónde vemos a Cristo acá? Y el Nuevo Testamento nos presenta una y otra vez a Cristo como esa fuente de riquezas de Dios. En Colosenses capítulo 2, versículo 2, terminando ese versículo 2, dice: y de Cristo, versículo 3, en quien están escondidos, ¿qué? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Además, a los colosenses les dijo en ese capítulo 2, en el versículo 9, dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y además a los corintios, en su primera carta, capítulo 1, versículo 4, les dijo: gracias doy a Dios siempre por vosotros,
por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Cristo es la riqueza. Cristo es el tesoro. Cristo es. Y no solamente Pablo, Pedro también lo dijo en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 3, que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por el divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y su excelencia. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas. El contentamiento en Pablo y en cada creyente, de acuerdo a lo que hemos visto desde que arrancamos en el capítulo 4, versículo 10, tiene que tenernos a nosotros virtudes y tiene que tenernos lecciones de fe, de humildad, de sumisión, de dependencia y de abnegación. Fe, humildad, sumisión, dependencia y abnegación. Hablemos de generosidad. Vamos todos, por favor, a 2 Corintios 8:1. Segunda de Corintios 8:1. Dice así, vamos a leer hasta el 5 y por favor, cuando yo les digo que subrayen algo, lo van a subrayar. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia. La gracia es una palabra que tenemos que de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia, en que en grande prueba de tribulación, o sea, la iglesia de Filipos, abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de generosidad. Ojo, o sea, profunda pobreza, no era pobreza por encima, no, dice profunda pobreza, dice que lo opuesto a eso fue la riqueza en su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Miren este versículo 4, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos, ¿qué? ¿Qué dice? El privilegio de participar. Miren, no tenemos casi nada, estamos casi aguantando hambre. Por favor, les suplicamos, hagan lo que sea, pero déjenos participar. Y nosotros tenemos 10, 12, 15 millones de pesos en la cuenta y tenemos todavía en la mente pensando que no me va a alcanzar para vivir el mes. Y que en las riquezas de Cristo y en su amor por mí, que soy su hijo, yo voy a aguantar hambre algún día, entonces no puedo ayudar a nadie. Y que la pensión que me están dando no me va a alcanzar. Y que el salario no me alcanza. Estas personas en su infinita pobreza estaban diciéndole a ellos, por favor, déjenos participar. Esta panela la partimos en 2, este arroz lo partimos para 4. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Gracia y privilegio, gracia y privilegio. ¿Cuánto hace que no le quitas el hambre a alguien? Que pasas por ahí y ves una familia, no me importa su nacionalidad, no me importa nada. Sé que están vendiendo unos dulces, sé que tienen hambre. Yo me he devuelto, he ido a una cafetería y les he comprado con qué comer ese día. Dios es ejemplo de bondad para todos los cristianos. El Espíritu de Dios que vive en nosotros nos forma para ser personas generosas. Es una de las características. Con esa gracia que acabamos de ver, la generosidad viene a ser una cualidad en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestras acciones. La generosidad es el fruto del Espíritu, un producto de nuestro desarrollo espiritual y de nuestro crecimiento en gracia, dice un precioso autor que acabo de copiar. La necesidad que tiene el cristiano de dar es parte de nuestro crecimiento espiritual. Para el cristiano, el dar es una tarea espiritual, un asunto del corazón.
Los cristianos maduros aprendemos el valor espiritual de la generosidad. Pablo en 2 Corintios 9:7 dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. 2 Corintios 9:7. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. A medida que los cristianos crecen en generosidad, descubren el gozo y la bendición de dar. Gracias a nuestras donaciones, ministerios con buen apoyo transforman vidas, satisfacen las necesidades humanas y producen gratitud y alabanza a Dios. ¿Cuántas personas le entregaron donativos a Hudson Taylor para la salvación de esa cantidad de chinos? ¿Tú crees que eso no llega lejos? Lo que tú te entregas a un ministerio. ¿Tú crees que eso no llega lejos? ¿Ustedes creen que las Biblias que hemos comprado con los recursos de la iglesia, que hemos regalado muchas cajas de Biblias a muchas personas, ustedes no creen que esas Biblias algún día fueron leídas a una persona, que esa persona, su corazón encontró que necesitaba un Salvador? Hace años, Gilbert Berger dijo, la actitud que una persona tiene hacia la generosidad es uno de los indicadores más confiables de su salud espiritual. El uso generoso de las posesiones es un tema clave en el Nuevo Testamento y es una característica prominente del discípulo o la discípulo cristiano maduro. El dar generosamente es una acción que fluye de forma natural de los corazones que han sido transformados por el Espíritu Santo. Nuestro amado Martín Lutero salió con una de esas perlas que tenemos que copiar en la nevera. Aquellos que tienen ese amor por el dinero todavía pegado en sus corazones. Y dice, Martín Lutero habló de la necesidad de dos conversiones, la del corazón y la del bolsillo. Lo opuesto a la generosidad es una vida centrada en uno mismo, en el interés propio, en preservar sus cosas personales. Muchas personas buscan aferrarse a sus recursos en un intento de asegurar su vida y su futuro. Hoy vendrán por ti, esta noche vendrán por ti, dice la Sagrada Escritura. Llenas, tus lagares están de trigo, de maíz están llenos tus lagares y esta noche vendrán por ti. Otros gastan en forma excesiva y frívola, más allá de sus medios, poniendo en gran situación y por ese motivo no son generosos. Se pierde en el enriquecimiento personal que viene de asociarse con Dios y otros en apoyar la obra de Dios. Es que yo no estaba. Ellos no estaban enviándole unos mercados a Pablo. Ellos estaban participando de la obra de Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Amén. Aplicaciones. Amigo, tú que no estás en Cristo, te digo que aún queda mucho tiempo para que participes en la obra de Dios. Todavía hay tiempo para que participes de ellas. Deja de participar en la obra de Satanás. Participa en la obra de Dios. No hay una neutralidad de yo participar en X o Y obra, no. O participas de la obra de Dios o participas de la obra de Satanás. Y la única fuente, el único camino es ve a la cruz de Cristo, ve en arrepentimiento y fe y dile, Señor, mira, yo quiero salvar mi alma. Y estoy absolutamente seguro de lo que te estoy diciendo aquí, de que si vas a Cristo, si vas a la cruz, no vas a ser rechazado. Es clara la Escritura, el que viene a mí, no lo echo afuera, ve a Él, ve a Cristo. Para los niños, yo sé que ustedes han conocido un compañerito que tiene necesidades. Y hay compañeritos que de pronto ni llevan lonchera. Niño, ¿cuántas veces has participado de tu lonchera con tus amiguitos? En la dimensión de lo que te estoy hablando, eso es importante.
vuela con un traje de astronauta. Véanla. Se llama Extraordinario. En la vida real, conocí a un niño, o conozco a un niño que le ayudó a un niño en su colegio porque tenía la misma condición de extraordinario, tenía cicatrices en su cara y era desechado por sus amiguitos. Y este niño, gracias hijo, tú eres, gracias. Lo hiciste con mucho amor y marcó absolutamente toda mi vida. Cuando tú, niño, veas a un niño que es torturado, manejado mal por sus amiguitos, ayúdale. Eso es mostrar a Cristo. Eso es ser de Cristo. Y para la iglesia, vuelvo y pregunto, ¿cuánto hace que le quitaste el hambre a alguien? Esas promesas del versículo 19 que dicen, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a riquezas en gloria en Cristo Jesús, se deben unir a ese versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo tenemos que verlo a la luz de ese versículos 11 y 12, que habla de las necesidades de Pablo. Dios, iglesia, Dios cubre las necesidades de sus hijos, dándole los recursos que necesitan para sobrellevar las dificultades. La tribulación nos tienta a pensar que Dios no se preocupa de nosotros o que de pronto puede estar en contra de nosotros. Nada me sale bien, ningún trabajo me llega. Después de la pandemia no he podido conseguir trabajo, el trabajo está malo y nos desesperamos. Así cuando nos pasan estos problemas, cuando tenemos estos problemas es que necesitamos de verdad la presencia de Dios. Y la encontramos a través de la cruz de Cristo, y Cristo nos demuestra con su cruz que está de parte nuestra, no está en contra, está de parte nuestra. Y que en su amor tan grande Dios entregó a su Hijo unigénito para morir en nuestro lugar. ¿No es suficiente evidencia de que Dios suplirá nuestras necesidades? ¿A qué se debe el estrés máximo que tú estás manejando? Te estás enfermando pensando que tú no eres capaz de sacar tu empresa adelante. No obstante, no debemos olvidar también que necesitamos la presencia y la ayuda de Dios cuando tenemos abundancia. Y esa sí es peligrosa cuando hay abundancia. Cuando tenemos suficiente, cuando tenemos una cuenta larga en el banco, cuando tenemos un trabajo donde ganamos muy bien, también necesitamos la presencia y la ayuda de Dios para saber manejar el dinero. Cuando la vida es fácil y tendemos a olvidar la gracia de Dios y a confiar en nosotros mismos. Olvidamos que muchas veces nosotros le estoy hablando de la iglesia, hacemos un trabajo en una empresa, ojo, con la misma diligencia y capacidad que lo hacen otras personas y nosotros tenemos éxito y las otras personas no. Dios nos da a nosotros las cosas no porque las merezcamos, sino como un recordatorio de que Él es un Dios de gracia en medio de la abundancia, la calma, en medio de la pobreza o la dificultad, necesitamos la ayuda de Dios para sobrevivir espiritualmente. La riqueza también es un problema, iglesia. Por tanto, a la hora de aplicar esto que tenemos de Filipenses del versículo 10 al 19, que ya terminamos hoy en nuestro contexto, debemos centrarnos en las implicaciones espirituales de la pobreza y la riqueza, del sufrimiento y de la comodidad. Tenemos que analizarlas y tenerlas en nuestras vidas. En esta sociedad occidental, la de este lado, que está obsesionada con muchos temas de riqueza, con temas que ya sobrepasan cualquier entendimiento, estos versículos tienen un mensaje muy necesario para la iglesia en esta sociedad. Y termino repitiendo el versículo 13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y en el versículo 19 y 20 que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas de Él en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Orémosle al Señor. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres el dueño de la gloria eterna. Tú eres el dueño de todo, creador de todo. Nosotros como tus hijos, Señor, estamos delante de ti, extasiados, Señor, de la hermosura de Cristo, de la hermosura de la riqueza que es Cristo. Permite, Padre, que cuando Cristo regrese, regálanos millones, eones de años, exaltándolo, mirándolo de una maravilla, con su maravilla espléndida, Señor. Señor, nos hemos apegado muchas veces a riquezas y a situaciones de la vida material que nos han hecho perder de vista de aquella gloriosa significación que es el contentamiento real, por fuera de riquezas, por fuera de triunfos, por fuera de una cantidad de cosas que hacen que nosotros perdamos el norte, Señor. Permite que nosotros podamos hoy aprender mucho acerca de esta enseñanza, que esta enseñanza no quede como una enseñanza más en nuestras vidas, sino que marque el rumbo de comportamientos nuevos para nuestras vidas, o reforzar los que tenemos, o analizar si podemos comportarnos de X o Y manera delante del Señor. Gracias por la vida de Pablo. Gracias porque en Pablo fueron los ejemplos máximos que nosotros vimos en un ser humano por fuera de lo que es el sublime Salvador, que es Jesucristo. Gracias por la porción inmensa que le diste a Pablo de fe, de confianza en ti, de amor, de sabiduría, Señor. Gracias por su resistencia a tantas situaciones. Y gracias, Señor, por los filipenses. Hoy, cientos de años después que esa carta fue leída delante de la comunidad, no queremos saber cuántos habían ahí, 20, 30, 10, 5, 200, no sabemos cuántas personas estaban escuchando ese texto de parte de Epafrodito cuando les dijo, tengo un mensaje de Pablo. No sabemos cuántos eran, no sabemos cuántos de ellos repitieron esa carta a sus hijos, a sus esposas, esposos, en su comunidad, en su barrio, donde vivían, y ellos se convirtieron por lo que decía la carta, Señor. Gracias por todo lo que nos has enseñado, Señor, en esta porción de contentamiento y de dádivas. Te suplicamos, Padre, que seamos los mejores alumnos en esto que nos enseñaste el día de hoy, y te lo suplicamos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Además, Padre, te pido que coloques en nuestros corazones un amor tierno por la Santa Cena, aquella que tomaremos en unos minutos, en tu nombre, amado Señor. Amén y amén. Pongámonos de pie aquellas personas que pueden tomar la Santa Cena.